Una teoría de la conspiración o teoría conspirativa puede definirse como la tentativa de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extenso, de larga duración y generalmente malintencionado. En este sentido, plantean que todos los eventos importantes en la historia de la humanidad han sido en realidad controlados por personas poderosas e inescrupulosas que, desde las sombras, han manipulado el camino de los acontecimientos según sus intereses y para su propio beneficio. La cita que nos acompaña hoy nos llevará a recorrer por las que considero, a mi juicio, son las teorías que han marcado un antes y un después en la historia del mundo. Prepárate muy bien porque estas son 7 teorías de conspiración que pueden ser ciertas. Bienvenidos. Número 7. El top inicia con una noticia que está circulando por redes sociales. Miles Mathis, bien conocido en internet por sus investigaciones relacionadas con misterios sin resolver, sería el autor de esta teoría de conspiración. Es bien sabido que el famoso científico Stephen Hawking enfermó en el año 1985 de una grave neumonía y que manifestó su deseo de que dejaran de tratarle para poner fin a sus días. Pero su primera esposa se negó a ello e hizo todo lo posible para que siguiera el tratamiento, salvándole así la vida. Y es aquí donde arranca la hipótesis de Mathis. Según Miles, Hawking realmente nunca se recuperó de aquella neumonía, pero la NASA consideró que el científico era un personaje demasiado valioso como para dejarle morir así como así, y que podía seguir siéndoles muy valioso. Por eso llegaron a un acuerdo con su familia y en lugar de anunciar su fallecimiento decidieron reemplazarle. ¿Pero de qué manera? Este interrogante es algo para lo que el propio Miles no tiene respuesta, ya que podría tratarse de un actor o incluso de un robot. Pero sea como sea, el investigador explica que a partir de aquel episodio fue cuando Hawking comenzó a utilizar el complejo sistema tecnológico que le permite reproducir su voz, lo que en realidad sirve a los técnicos de la NASA para hablar por su boca sin que se les descubra. Pero el hecho de que Stephen Hawking esté realmente muerto tiene más implicaciones. Entre ellas el hecho de que su obra más famosa, Breve Historia del Tiempo, publicada en el año 1988, en realidad no sería suya, sino de algún investigador anónimo de la Agencia Espacial. Mathis ha estudiado cientos de videos del científico y afirma que ha descubierto diferencias entre el cuerpo y el rostro del científico entre las imágenes anteriores y posteriores al año 1985 que, según él, no pueden explicarse únicamente por la evolución de su enfermedad. Además, el hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo con una enfermedad degenerativa como la esclerosis lateral amiotrófica, misma que en 2011 daba una esperanza de vida de no menos de 5 años, sin embargo, Hawking habría sobrevivido 55 años con dicha enfermedad. Esta supuestamente sería otra prueba a favor de su teoría. Esta es una teoría muy difícil de creer, pero por la actualidad de la misma creí que es importante al menos mencionarla. Número 7. Número 6. El puesto número 6 lo ocupa la teoría de los campos FEMA. Esta se basa en que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, planea encarcelar en campamentos a los rebeldes, ciudadanos estadounidenses. Esto se describe típicamente como después de la imposición de la ley marcial en los Estados Unidos, que se puede imponer después de un desastre o una crisis importante. En algunas versiones de la teoría, solo los presuntos disidentes serían encarcelados. En las versiones más extremas, un gran número de ciudadanos estadounidenses serían encarcelados con fines de exterminio a medida que se establezca un nuevo orden mundial. La teoría de la conspiración de los campos FEMA ha existido desde la década de los 80, pero ha cobrado gran popularidad desde finales de la década de 1990. Pero, ¿qué es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias? En pocas palabras, sería el gobierno secreto. Esta agencia tiene poderes y autoridad que van mucho más allá de cualquier otro organismo en la nación. ¿Pero qué puede hacer FEMA? Puede suspender las leyes, puede mover poblaciones enteras, puede arrestar y detener a ciudadanos sin una orden judicial y puede mantenerlos sin un juicio. Puede apoderarse de bienes, alimentos y sistemas de transportes, e incluso puede suspender la Constitución de los Estados Unidos y así asumir el control después de un gran desastre o amenaza, ya sea genuina o fabricada. Todos los campamentos contarían con instalaciones ferroviarias, así como carreteras que conducen hacia y desde los centros de detención.
Muchos también tienen un aeropuerto cercano. La mayoría de los campos pueden albergar una población de 20.000 prisioneros. Actualmente, la mayor de estas instalaciones estaría supuestamente justamente fuera de Fairbanks, Alaska. La instalación de Alaska es un centro de salud mental masivo y puede tener aproximadamente 2 millones de personas. Se dice que existen más de 800 campos de prisioneros en los Estados Unidos, todos listos y equipados e incluso rodeados por guardias a tiempo completo, pero se encuentran vacíos. Estos campamentos serán operados por FEMA si la ley marcial necesita ser implementada en los Estados Unidos. Y todo lo que se necesita es la firma de una proclama y la firma del Procurador General en la que se adjunta una lista de nombres. Como un dato adicional, en las afueras de Atlanta, Georgia, se apilan aproximadamente 500.000 sarcófagos de plástico con capacidad de albergar 4 cuerpos humanos. Supuestamente pertenecerían a FEMA. Oficiales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias emitieron un comunicado de prensa instando a la población a solo escuchar declaraciones oficiales del gobierno relacionadas a actividades de la agencia FEMA y a no dar crédito a rumores. Este comunicado surge tras la diseminación viral de varios rumores que vinculan a la agencia con la presencia de los alegados ataúdes plásticos, además de vehículos militares en varias partes de Estados Unidos. Además, se explicó al periódico El Nuevo Día que las cajas plásticas que se han observado son los llamados grave liners de polipropileno que se usan desde el año 1990 hasta el presente para colocar los ataúdes y posteriormente sepultarlos. Es cierto que mucha información publicada en muchos artículos podría estar distorsionada, pero también es cierto que este tipo de cosas manejadas a este nivel no van a ser reconocidas oficialmente. Número 6. Número 5. El puesto número 5 afirma, según los teóricos de la conspiración, un plan para crear Asgardia, una nación espacial en órbita sobre la Tierra. Un terreno secreto Illuminati que estará en órbita y que en secreto sería parte de una conspiración mundial para esclavizar a la humanidad. Científicos y astrónomos han revelado los planes de crear una nación en el espacio con el nombre de Asgardia. Cualquier persona puede ser ciudadano de la futura nación cósmica, misma que por el momento no tiene su territorio y solo existe como plataforma virtual, donde desarrolla la mayor parte de las actividades para sus ciudadanos. Su fundador busca el reconocimiento de la ONU para convertir a Asgardia en miembro del organismo y permanece en constante comunicación con la comunidad aeroespacial profesional para hacer sus planes de realidad. Pero los teóricos de la conspiración afirman que existe un trasfondo en la creación de Asgardia y que se pueden observar símbolos en la maqueta de la estación espacial. Uno de ellos sería en realidad el ojo de Horus, un antiguo emblema egipcio que dice estar vinculado a los Illuminati, y el logotipo de la flor de la vida, que es el nombre dado a una mística figura geométrica que se compone de varios círculos superpuestos uniformemente dispuestos, que guarda un secreto mediante el cual uno puede descubrir el patrón más importante y sagrado en el universo. Esta es la fuente de todo lo que existe. Eso es lo llamado el fruto de la vida. Contiene 13 sistemas informativos. Cada uno explica otro aspecto de la realidad. Por lo tanto, estos sistemas son capaces de darnos acceso a todo, desde el cuerpo humano a las galaxias. En el primer sistema, por ejemplo, es posible crear cualquier estructura molecular y cualquier estructura celular viviente que existe en el universo. En resumen, toda criatura viviente. Según esta teoría, esta sociedad secreta pretende ejercer el poder de la sombra sobre el destino de la humanidad. Como se puede notar, el significado de estos símbolos sería muy amplio y todo indicaría que esto es una nueva conspiración de la élite, ya que está comprobado que el científico fundador, Igor Raufovich Azurbeily, es miembro de la élite rusa y de la Sociedad Imperial Ortodoxa de Palestina. Además, tiene grandes nexos con la ONU y fundador del Centro Internacional de Investigación Aeroespacial con sede en Viena, además de presidente del Comité de Ciencia del Espacio de la UNESCO, organizaciones manejadas por la élite. Todo esto hace aparentar que existe un trasfondo detrás del gran proyecto que alardea solo tener fines pacifistas y de protección a la humanidad. Es así que el logo de Asgardia nos muestra al ojo que todo lo ve, que estaría vigilando y ejerciendo poder y control sobre la flor de la vida, que representaría a la humanidad. Número 5. Número 4. El puesto número 4 lo ocupa el proyecto Blue Beam o Rayo Azul, una teoría de conspiración desarrollada por el investigador canadiense Sergei Monast, que involucra al gobierno de los Estados Unidos,
el grupo Bilderberg, la NASA entre otros, describiendo que quieren crear un caos entre los habitantes del planeta para después crear un nuevo orden mundial. La teoría del proyecto Bluebeam trata de explicar que se está organizando una segunda venida simulada para hacerles creer a las personas que es el fin del mundo y mostrarles que las deidades en que creían eran falsas, para después imponer un nuevo orden mundial. La teoría del Bluebeam cuenta con varias etapas. Destrucción de todo el conocimiento arqueológico. Tratan de crear catástrofes, terremotos y desastres naturales en ciertos lugares para obtener una explicación de los diversos credos del mundo y después desacreditarlos. Espectáculo espacial. En esta etapa se proyectarán hologramas en 3 dimensiones en diferentes partes del mundo, donde predominan diversos credos, mostrando las imágenes de las entidades en las que las personas creen, hablando en todos los idiomas y proclamándose universal para imponer una sola ideología, religión y gobierno. Esto se logrará con la ayuda de los satélites y los rayos láser que vendrán desde el espacio, programados para proyectarse en varias partes específicas del mundo. Comunicación telepática bidireccional electrónica. Para esto se utilizarán ondas de frecuencia extremadamente baja, ELF, frecuencia muy baja, BLF, y baja frecuencia, LF, las cuales localizarán a las personas de la Tierra a través de sus cerebros, haciéndoles creer a cada persona que su propio Dios está hablándoles desde dentro de su propia alma. Esto creará una charla falsa. Manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Esta última etapa tiene varios pasos. El primero es una supuesta invasión alienígena que hará que los gobiernos hagan uso de sus armas nucleares. Después intentarán convencer a los cristianos de que habrá un rapto mayor que vendrá a salvar a las personas buenas del caos que está por generarse, cuando en realidad buscan eliminar a las posibles personas que se opongan al nuevo orden mundial. Por último, se utilizarán fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas o frecuencias se usarán para permitir a las fuerzas sobrenaturales a viajar por cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para que puedan entrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrán un microchip especial instalado. Con esto se busca que se materialicen físicamente fantasmas, espectros, poltergeists y otros entes malignos para que las personas comiencen a suicidarse, maten y exista un desorden psicológico permanente. Terminada esta etapa, las personas estarían preparadas para recibir el nuevo orden mundial. Número 4. Número 3. El puesto número 3 lo ocupa una teoría que cuando se hizo pública la mayoría de los que la escuchamos dijimos, ya lo sabíamos. En medio de la gran desclasificación de 2.800 documentos de la CIA y el FBI relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, ha crecido un interés por otros personajes históricos. Un memorando de la CIA recientemente desclasificado, según el cual Adolf Hitler habría sido visto en Colombia en 1954, mucho después de su aparente suicidio en su búnker de Berlín en 1945. Esto ha desencadenado nuevas especulaciones de que el líder nazi escapó de Alemania y vivió en varios países latinoamericanos antes de morir. El documento revelado dice que incluso habría una fotografía que llegó a manos del agente secreto y está incluida en los archivos. Según dice el informe, el 28 de septiembre de 1955, el amigo de C. Melody 3 obtuvo la fotografía citada y al día siguiente la mostró a C. Melody 3. En la epígrafe se lee: Adolf Rittelmeier, Tunja, Colombia, América del Sur, 1954, por lo que se deduce que habría cambiado su apellido. Junto a él hay un nombre que podría ser Citroën. Así lo describió David Brixnor, el entonces jefe interino de la CIA en Caracas, que dijo que la foto de Hitler con un exsoldado de las SS fue tomada en la ciudad de Tunja, Colombia, en el año 1954, como indica el reverso de la foto. Con este documento se refuerzan las teorías que afirman que Hitler pudo haber vivido en Colombia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que también aseguran que en 1954 se habría ido a vivir a Argentina. Número 3. Número 2. El puesto número 2 lo ocupa el proyecto MK Ultra, o también conocido como Programa de Control Mental de la CIA.
Este sería el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. En teoría, el programa se inició en el año 1950 durante la dirección de Allen Wells Dulles, el primer director civil de la CIA, quien llegó oficialmente al cargo en el año 1953. Dulles ordenó comenzar los procedimientos tras la designación del bioquímico y psiquiatra militar Sidney Gottlieb, director de la División Química de la CIA, con el objetivo inicial de formular una droga lo suficientemente potente para obligar a cualquier ser humano a decir toda la verdad en sus interrogatorios. Sin embargo, el programa no tardó en ir modificándose, habiendo más de un centenar de proyectos incluidos en el mismo, de los cuales aún hoy no se conoce el más mínimo detalle. Con el paso del tiempo y el proyecto ya en práctica que se desarrolló prácticamente durante más de 2 décadas enteras, las ambiciones comenzaron a crecer cada vez más, tanto como para gastar millones y millones de dólares en él, y de hecho en determinado momento la operación MKUltra llegó a consumir un 6% de todo el presupuesto de la CIA. Durante todo ese tiempo, para alcanzar los objetivos del programa, se realizaron numerosas pruebas con ácido lisérgico, LSD, choques eléctricos, distintos métodos de tortura, tanto física como psicológica, el aislamiento absoluto y el maltrato verbal. También se menciona el estudio de la experimentación de la hipnosis durante la operación, sobre todo en la década de los años 50. En estos términos, uno de los objetivos primordiales era lograr inducir sentimientos como la ansiedad, mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar la memoria humana, todo mediante hipnosis. Encontrar los reclutas que aceptaran participar de semejantes experimentos, como es de suponer, fue prácticamente imposible. Por ello, desde la máxima confidencialidad de la CIA se reclutaron indigentes, pacientes con enfermedades mentales, prostitutas y miembros de bajo rango de los servicios militares, entre otros. Por supuesto, sin consentimiento previo alguno, en forma secreta y totalmente ilegal. Hoy se sabe que fueron miles las víctimas de estos crueles experimentos. Desconocidas las cifras exactas e igualmente la cantidad de muertes por las condiciones extraordinarias en las que se vulneraba a sus participantes. En 1974, apenas un año después de que la operación finalmente culminó, un profundo trabajo de investigación por parte del New York Times publicó lo que apenas se pudo saber sobre lo acontecido. Posteriores investigaciones del Congreso estadounidense y la poderosa Comisión Rockefeller arrojaron algunas luces más sobre la ilegalidad y la crueldad de la operación MKUltra de la CIA. En 1977, una solicitud a la Ley por la Libertad de la Información permitió descubrir un fondo con 20,000 documentos relacionados con el MKUltra, que condujo a nuevas audiencias en el Senado en ese mismo año. 20 años más tarde, en septiembre de 1994, autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América publicó un informe en el que se aseguraba que entre las décadas del 40 hasta el 70, miles de seres humanos fueron objeto de una prueba en numerosos estudios y experimentos en los que se utilizaban sustancias nocivas que peligraban la vida de estos individuos. En julio de 2001, algunos restos residuales de información sobre el MKUltra que aún eran secretos fueron desclasificados. Hoy en día no es más que esto lo que se sabe. La cantidad de muertes, la verdadera naturaleza de estos experimentos y los protocolos empleados tristemente son desconocidas. No existen registros que brinden los datos adecuados para obtener esta información, además de que no se tiene constancia cierta de que el proyecto MKUltra no se mantenga activo a la fecha. Número 2. Número 1. El puesto número 1 ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, que es recordado en el mundo como el día del ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Pero más allá de saber que estos 2 enormes rascacielos fueron derribados, no se tienen datos certeros de lo que allí ocurrió. Y es que luego de que el gobierno presentara la versión oficial, varios expertos y estudiosos han desmontado esa información. Aquel trágico martes de septiembre, 2 aviones comerciales de American Airlines y United Airlines impactaron contra los edificios más altos en el Centro Mundial de Comercio en Nueva York, dejando un total de 2.843 muertos y cerca de 6.000 heridos. El gobierno de George Bush aseguró que el ataque fue un atentado terrorista y lo atribuyó a un grupo extremista afgano, Al-Qaeda, liderado en aquel entonces por Osama Bin Laden. Pero, ¿fue realmente esto lo que ocurrió ese día? ¿El ataque fue planeado por Al-Qaeda? ¿Los intereses eran solo terroristas?
porque poco a poco el relato oficial se hizo menos creíble. Luego de que se conociera la verdad, vista desde los ojos de Bush y sus secuaces, varios investigadores y analistas descubrieron algunas inconsistencias y disparidades entre la información ofrecida y los hechos del 11S. A pesar de la gran cantidad de interpretaciones que se le ha dado al ataque de las Torres Gemelas, en la gran mayoría de ellas sus autores coinciden en que se trató de un autoataque, pensado por la cabeza estadounidense con el propósito de justificar los bombardeos a naciones autónomas como Irak y Afganistán, apoderarse de los recursos de esos países y enriquecerse a través del negocio de la defensa. El mismo día del ataque a las Torres Gemelas se registró también otro atentado en el que un supuesto tercer avión, también de American Airlines, impactó contra el Pentágono. Sin embargo, según varios analistas, entre ellos el periodista Thierry Meyssan, es imposible que esto haya ocurrido, entre otras cosas por la pequeña dimensión del agujero en el edificio y por la precisión de impactar justo en una zona en la que estaba en construcción. Para muchos investigadores resultó difícil creer que el edificio más custodiado de Estados Unidos fuese atacado, casi 80 minutos después de realizado el ataque a las Torres Gemelas, es decir, que las fuerzas de seguridad debían estar altamente prevenidas en todo el país. Estudiosos coincidieron en dos teorías que también responden a un autoatentado. Se produjo con un misil lanzado desde dentro, o con un avión perfectamente maniobrado por un piloto con experiencia en ataques. Philip Marshall, un expiloto de la CIA y la DEA, fue uno de los estudiosos del caso, quien en su libro La Gran Impostura desmonta completamente la versión oficial y se suma a la teoría de que todo fue una conspiración interna para provocar y justificar los cambios y ataques a otras naciones. Años después, fue encontrado misteriosamente sin vida en su casa junto a sus hijos y su perro. Las autoridades informaron que el expiloto mató a su familia y a su mascota y luego se suicidó. La misma suerte corrieron Bob Simon, David Carr y Ned Colt, tres periodistas que elaboraron un documental sobre la implicación del gobierno de Estados Unidos en el ataque contra las Torres Gemelas, y que en febrero de 2015 murieron por motivos diferentes, pero extrañamente los tres acontecimientos ocurrieron en una misma semana. Ellos presentaron documentos requeridos para tener acceso a archivos confidenciales del Kremlin, sede del gobierno ruso, que contienen pruebas relacionadas con los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001. El presidente ruso Vladimir Putin habría alertado sobre su existencia y destacó que iba a divulgarlos. Se trata de pruebas sobre la participación del gobierno de Estados Unidos y los servicios de inteligencia en el ataque perpetrado en las Torres Gemelas. Las acciones militares ordenadas por George Bush como respuesta a los atentados le trajeron grandes beneficios económicos a Estados Unidos y a sus representantes. El ex vicepresidente Dick Cheney fue un alto ejecutivo de la petrolera Halliburton. En el año 2003, las acciones de Cheney de la petrolera habrían subido hasta un 3000%. La entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice fue 10 años directora de la petrolera Chevron. La familia Bush tiene importantes negocios petroleros vinculados con Zapata Oil, Arbusto y Pennzoil. En Afganistán se encontraron importantes yacimientos de minerales como cobre, hierro, cobalto, oro y litio, importante para la fabricación de baterías y teléfonos celulares, cuyo valor se estima en $1 billón. Además, la producción de opio, que habría sido reducida en años anteriores en más de un 80%, se incrementó casi en la misma proporción luego de la invasión del país norteamericano. Aún sin confirmación, esta sería la más grande teoría de conspiración sobre un supuesto ataque de falsa bandera de todos los tiempos. Número 1. Las teorías de conspiración son innumerables y abarcan multitud de ámbitos. Entre las que no hemos citado se encuentran conspiraciones en torno a la muerte de Juan Pablo I y un supuesto plan de asesinato a Juan Pablo II, suposiciones en torno a intereses ocultos en la elección de este, el intento de los judíos de apoderarse de la Patagonia, la confabulación de las grandes industrias para impedir el desarrollo de energías renovables y seguir enriqueciéndose con el petróleo, la contaminación del agua con sustancias que afectan a la capacidad mental de la población, las estelas tóxicas con fines malévolos de las nubes que dejan los aviones a su paso, la existencia de civilizaciones subterráneas muy avanzadas que viven en las cavidades del planeta, entre otras. Si tú conoces más conspiraciones de este tipo, me encantaría que las compartieses conmigo en la caja de comentarios. Antes de despedir el video, quisiera enviar un cordial saludo a mis amigos del grupo de Facebook, OVNIs, Conspiraciones, Misterio y Paranormal. Por favor, visítenlos y únanse a su comunidad.
Siempre se postean temas muy interesantes. En la descripción del video te dejaré un link a su página. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me sirve mucho para poder seguir creciendo en YouTube. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para que puedas revisar mis trabajos anteriores. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos. Quiero conocer tus experiencias. Dale like a mi página en Facebook. Sígueme por Twitter e Instagram para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, comentarios y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción de este video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Louis y te dejo mi más conspiranoico saludo. Hasta el siguiente video.